Bueno, estamos con Cecilia Pérez, abogada, exministra de Justicia. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Luis. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Hugo Estigarribia, abogado constitucionalista. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo tal, Luis? Cecilia, un placer. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bueno, quiero arrancar con lo más simple, Cecilia. ¿Puede un legislador hacer lo que le venga en gana? Contratar a un pariente, a un primo, a un amante, que después se convierta en funcionario permanente, puede ir o no puede ir a la Cámara? Es tan discrecional nuestra ley, ¿es así? El problema principal es que las leyes las dictan los mismos que se excluyen de la aplicación de la ley. Porque en este caso vemos inclusive que en la nueva ley del servicio civil hay ciertos patrones que tampoco cubren estos episodios, ¿verdad? En este caso en particular no podemos aplicar porque la ley entró en vigencia hace poco y estos ya fueron, los últimos eventos son contratados o nombrados con anterioridad a la vigencia de la ley. Más allá de eso, en la práctica sí, porque ellos se excluyen de cualquier tipo de control que se pueda tener y después empezamos a discutir, y acá el doctor puede entrar en mayores detalles, si se puede o no judicializar los actos del Congreso. Entonces tenemos nosotros todo este contexto de discusión de quién le controla a los que dictan las leyes. Y después terminan en estos episodios, porque acá no es solamente, la problemática no pasa solamente por contratar o nombrar a personas directamente vinculadas por consanguinidad o afinidad, como dice la ley, ¿verdad? Esto hablo del pariente familiar directo o del pariente del novio, del matrimonio. El tema que no reúnen los requisitos para ocupar el cargo. Claro, le nombran y después le hacen ser planilleros, porque esa es la otra cara de esto. Se les paga para que hagan otro tipo de trabajos a costa del contribuyente. Entonces, después viene la consecuencia, y este último caso es calcado a dos casos que han sido imputados. Porque en los demás casos, viendo todas estas mecánicas que terminaron con la desestimación, es porque la ley les protegía y se comprobó que eventualmente sí estaban trabajando. Pero en los casos donde hubo planillerismo, que figuran que están, pero están haciendo otra función que no tiene que ver ni con el teletrabajo, ni con la función con la que se les contrató, en otro lugar, en el privado generalmente, o simple y directamente no hacer nada porque no se viene a trabajar, entonces ahí sí tenemos el caso del planillerismo y ahí sí tendría que actuar el poder, en este caso el Ministerio Público, de la misma manera que lo ha hecho en otros casos. Hugo, vos fuiste constitucionalista. Cometimos un error, le dimos un exceso de poder a los legisladores. Cosa que yo, digamos, creo que obviamente la base de la democracia está en el Congreso. ¿Pero nos excedimos o sencillamente ellos hacen tabla rasa de lo que diga la ley y la propia Constitución? Bueno, hay que entender que el cuerpo de constituyentes estaba integrado por legisladores en su momento. También. O sea, yo era un jovencito de 25 años. Sí. Pero el cuerpo constituyente estaban legisladores, estaba Campo Cervera, estaban varios legisladores. Sí. Y obviamente que por eso no establecieron, por ejemplo, que está prohibido ejercer la profesión de abogado. Poner un ejemplo, ¿verdad? Sí. Ahora, lo que sí se pensó es que el poder legislativo tenga mucho más fuerza que antes, porque esta Constitución tiene un presidencialismo atenuado, muy atenuado, justamente para evitar el autoritarismo del presidente. O sea, muchos actos propios del Poder Ejecutivo hoy tienen que ser acordados con el legislativo. Entonces, ahora lo que no... Exterior, claro. Política exterior, acuerdos de embajadores, tratados, todo, ¿verdad? Una cantidad de cosas que usualmente podrían ser el Ejecutivo. ¿Qué sucede? Resulta que jamás se pensó que el autoritarismo del Poder Ejecutivo, una sola persona, pase a un autoritarismo de un cuerpo colegiado. ¿Verdad? Que es lo que está sucediendo ahora. Incluso las mayorías, fíjate vos, que son bastante, se cuidaron bastante las mayorías para el juicio político, para que no haya un sector. Lo que pasa es que en este periodo, realmente, un solo sector copó, porque numéricamente comió 10 senadores de la oposición, literalmente. Entonces ahí tiene una mayoría que hacen lo que quieren, condenan a quien quieren, absuelven a quien quieren, amenazan a quien quieren, según dijo Yolanda Paredes, ¿verdad? Porque están con la espada de Damocles encima, te vamos a sacar. Entonces, hay un abuso de poder. Pero cuidado que esto está tipificado por la legislación. Está la ley de nepotismo, que incluye a los senadores y diputados.
Despotismo hasta el 4º grado de consanguinidad y segunda afinidad. Y estos sobrinos están en el 4º grado de consanguinidad con la senadora. Sí. O sea, pueden ser procesados penalmente y también está el delito de tráfico de influencia, que la autora sabe mejor que yo, pues penalista, y aparte está el uso indebido de influencia, que fue el que se obvió por la Cámara de Senadores. O sea, dejaron de lado, inventaron esto del teletrabajo, que es obvio, porque acá hay un tema también. Dice que ella promocionaba el estudio jurídico como suyo, ¿verdad? Sí. Y bueno, y ella, o sea, trabajaron en beneficio de su estudio jurídico. Sí. ¿Verdad? Y en beneficio del otro propietario del estudio jurídico. O sea, acá hay varios hechos delictivos que tienen, presuntamente delictivos, que pueden ser investigados, ¿verdad? No sé si son delictivos o no, porque la presunción de inocencia siempre rige, ¿verdad? Pero acá hay una realidad. Esta mayoría está haciendo lo que quiere y está generando ya un pireo ahí generalizado. Fíjate vos lo que pasó ayer en este tema de los Juegos Panamericanos, un lindo acto, ¿verdad? El más abucheado fue el presidente del Congreso. Sí. Y estuvo Peña también, ¿verdad? Sí. Que justamente el tema económico y otros temas son los que influyen en eso. Pero fíjate vos la rabia que está empezando a sentir la gente. O sea, ya hay más que un pireo, ya hay una reacción, yo creo, que se puede dar en cualquier momento, en cualquier lugar público. Y esto es porque están abusando del poder que se les da. Y después la pérdida de investidura empezaron a manipular también políticamente, ¿verdad? Porque la pérdida de investidura no se había aplicado nunca hasta González Dar. Sí. Y está la regla del debido proceso, que está en el artículo 16 de la Constitución, que acusación, defensa, prueba, alegatos. O sea, es un juicio político del parlamentario la pérdida de investidura. Bueno, se odió con ella. Entonces, realmente quedaron en los seis. Fue muy obvio que lo de Katia González fue una persecución y este es un apañamiento. ¿Verdad? Entonces, obviamente que aumenta el malestar social y yo creo que no hay una sanción inmediata, pero yo creo que va a haber sanción a futuro porque las redes sociales cambiaron también la dinámica del pensar y el actuar del paraguayo. Y eso se va a ver con el tiempo únicamente. Cecilia, este es el peor Congreso, el peor legislativo en lo que va de 89 a esta parte. Categóricamente. Comenzando por el nivel de personas que cuando uno cree que la modificación del sistema electoral dio mayores oportunidades, tenemos representantes bastante nefastos. Algunos que no saben leer ni escribir, mucho menos hablar, que hemos visto, y es patente, no estoy inventando. El Congreso tiene que dar un ejemplo, por lo menos en el debate. Por algo se le llama parlamento, porque debería de debatirse. Cuando se permite debatir, porque comencemos por un esquema de cuando hay una mayoría de que no quiere que se debata, se hace a libro cerrado y pasan las leyes sin mayores discusiones. Pero cuando se debate es lamentable. Y este tipo de cuestiones que son patentes, otra vez terminan con una bofetada a la ciudadanía, porque eso tiene que entender el sector político, el partido, cualquier partido, porque hoy ya no hay más un color para este tipo de circunstancias. Sí. Tiene que entender que la gente está podrida, la ciudadanía está harta. Son otras las prioridades y ven como no se ocupan de las prioridades cuando demasiado ya presiona la ciudadanía sobre algo, como fue el caso del puchero de Petengil, hay que decirlo, porque Petengil es miembro del Congreso, o la situación que estaban discutiendo un rato antes en la mesa anterior, y vemos nosotros que otra vez se apaña esto. La gente está podrida, lo de ayer es patente, y no es para minimizar, porque no es poca cosa, Luis, que haya ocurrido en un anonimato. Se apagaron las luces, el show, lo que se presentó, y la gente reaccionó de una manera donde no había el piragüe de al lado que le iba a denunciar porque gritó y le van a sacar su cargo. Es un evento organizado por el gobierno. O no puede decir el gobierno que hubo infiltrados para hacer esto. Es la reacción de la gente harta de esta clase política que les afecta absolutamente a todos los ciudadanos en el día a día. Y tenemos una responsabilidad que no se está asumiendo cuando uno está sentado en ese curul, que es no solamente de tener una actuación. Nosotros no tenemos la cultura de la rendición de cuentas. Con un desparpajo le escuchamos a la senadora hablar de que se le satanizó a sus sobrinos, etcétera. Desde el momento en el cual se sientan ahí, tienen una obligación de rendir cuentas y no lo quieren hacer y se victimizan cuando se les descubre en sus fechorías. Hay una degradación de la democracia, porque, a ver,
El Partido Colorado es el partido republicano. Yo creo en el republicanismo y además debería ser el partido que está vinculado con ese 60% de la población que es, digamos, el sector que está en la informalidad, que no tiene seguro social, que tiene que padecer el transporte público. Pero como que se están desvinculando cada vez más y representan a minorías y a sectores. ¿Qué pasó? El Partido Social de Blas Garay desapareció. Desapareció porque resulta que desde que irrumpe Cartes en la política y su presidencia, tiende a un neoliberalismo, un liberalismo, pero para los amigos, no un liberalismo para el mercado. Porque, por ejemplo, se mantienen instituciones como Capasa y otras, ¿verdad?, del Estado. Entonces, acá se gobierna para un grupo. El predominio de un banco amigo, el predominio de los amigos, se mueven los eventos deportivos como mecanismo de mover el comercio, ¿verdad? Pero solamente para un grupito. Se gobierna para un grupito y disociado de las necesidades. Tal es así que este tema de la carne les afectó tanto que tuvieron que salir a pedir que bajen los precios, a buscar la importación de carne, etcétera, etcétera. Y esto de la heladera vacía es real, porque si fuera Víctor Benítez, nomás que te muestra la heladera, nadie le va a pelota, pero es la verdad, con el perdón de término. Sí. Es la verdad. Cada vez se compra menos y se come menos, ¿verdad? Porque paliaron algo con el hambre cero, ¿verdad? Pero el hambre cero tampoco funciona en las escuelas. Entonces, claro, y ahora la semana pasada, por ejemplo, estos chicos premiados que no pudieron ir al extranjero, y sin embargo, los sobrinos de la senadora liberal, cartista, fueron apañados, teóricamente, o sea, realmente fueron apañados por la actuación del cuerpo, su tía fue apañada. Entonces, esto es lo que desalienta, y por eso es que el censo reflejó 6 millones de habitantes, más allá que se haya hecho bien o mal. El paraguayo joven, un medio no ve futuro, quiere irse del Paraguay. Sí. Los que estudian en Becal, se van a estudiar los 5 años con Becal y vienen y cumplen el requisito para no devolver el dinero y después ya se van. O sea, estamos perdiendo la mejor gente, la gente joven, la gente interesante que emigra del Paraguay porque ve que tiene que ser amigo del político o pariente del político. Otra cosa muy grave, la motivación para afiliarse a un partido se perdió. El Partido Colorado hoy es una agencia de empleo, una mera agencia de empleo. Empleo público. Y es más, tiene luego un especialista en empleo como Enrique López Arce que está ahí, ¿verdad? Es un chico capaz, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Es solamente para afiliarse. Yo vi, por ejemplo, la foto de los que venían en un bus de Villarrica a afiliarse. Todo triste, así. Parecía que se iban a un entierro. No venían contentos. Sin embargo, antes cuando nosotros abrazábamos una causa política o nos afiliábamos, estábamos contentos porque íbamos a pertenecer a una nucleación política, etcétera, etcétera. Se perdió el republicanismo. Se perdió el republicanismo, se perdió la doctrina social de Blas Garay, se perdió todo y acá solamente se gobierna para un grupo. Entonces, los grupos que están beneficiados cada vez son más autoritarios, cada vez censuran más, cada vez excluyen más, ¿verdad? Pero son unos poquitos nomás. O sea, el dinero se concentra en unos pocos que se benefician y el resto está cada vez peor. Y los políticos reflejan eso en el Senado. Y el Senado es una institución, hay que entender que es una institución milenaria. Es la única institución que sobrevivió en Roma, más allá de la República, el Imperio, y sobrevivió hasta y hoy nuestro Senado es vergonzoso. O sea, antes a la Cámara de Diputados, sí, ahora a la Cámara de Senadores. Cecilia, para cerrar, tenemos el riesgo de que aparezca un líder populista y que esta democracia frágil que tenemos se nos acabe. Imagínate, Luis, que nosotros no tenemos la cultura de la protesta. Nosotros somos un pueblo bastante sumiso. Lo de ayer es un despertar, un atisbo de despertar. En la Argentina, nosotros vemos cómo los jubilados salen con sus bastones. Los viejos, los ancianos de la tercera edad con dificultades salen a manifestarse. Y aún así les apareció un Milei. En cualquier momento a nosotros nos puede claramente aparecer un Ricky Martin a cantar algo lindo y en el nivel en el que estamos le va a ganar a cualquiera. Yo siempre digo, si Oviedo hubiese estado con vida, este iba a ser su mejor momento. Este iba a ser un momento en el que se arrasaba. Y el problema del populismo es que gana con la democracia y después se vuelve autoritarismo. Sí, después se convierte en el verdugo de la democracia. Así fue Venezuela. Nosotros ya estamos antes, ¿eh? Sí. Nosotros ya tenemos ahora el activo del autoritarismo. Sí.
Estamos comenzando y estamos cerca. No tenemos debate, tenemos copamiento, tenemos disidencia acallada de cualquier manera. Todavía no tenemos el crimen político. Se censuró la presentación de un libro esta semana. Exactamente. De una fundación. Y tenemos una educación paupérrima. Bueno, se me fue el tiempo, les agradezco muchísimo. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, tenemos que irnos, hay que reflexionar sobre estas cuestiones.